La idea de hoy es empezar por ver el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP, que es básicamente una estrategia de conservación. ¿Y qué es entonces el Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Entonces es un conjunto de áreas protegidas, actores sociales y estrategias e instrumentos de gestión que las articulan para contribuir como un todo al cumplimiento de los objetivos de conservación del país. Incluye todas las áreas protegidas de gobernanza pública, privada y comunitaria, y del ámbito de gestión nacional, regional o local. Entonces, aquí tenemos que el que administra este Sistema Nacional de Áreas Protegidas es Parques Nacionales Naturales. Hasta el momento hay más o menos unas 62 áreas protegidas. Puede que ya este año haya más, se hayan unido por lo menos otras dos áreas protegidas. Pero el dato pues oficial que yo logré conseguir fue 62. Y aquí tengo una clasificación básica de las áreas protegidas que tiene Parques Nacionales Naturales de Colombia. Entonces está Parque Nacional Natural, Santuario de Fauna y Flora, Área Natural Única, Reserva Nacional Natural y Vía Parque. Vamos a ver que ya también hay unas nuevas porque empezaron a manejar otras clasificaciones, porque estas clasificaciones dependen pues de las necesidades o de ciertas características especiales que tiene cada territorio que quiere ser conservado. Entonces, tenemos aquí que Parque Nacional Natural es un área con valores excepcionales para el patrimonio nacional que debido a sus características naturales, culturales o históricas se reservan y declaran por el Estado. También tenemos el Santuario de Fauna y Flora, que son áreas del sistema de parques destinados a preservar, recuperar, controlar e investigar especies y comunidades de fauna y flora silvestre y conservar recursos genéticos de la nación. Listo. Eso pues, es una idea bonita, aunque para mí todavía no está. Bueno, es que eso depende mucho de las características del lugar, pero uno a veces ve pues cosas que mm, uno dice, bueno, ¿y por qué entonces no hicieron esto? Pero bueno, eso ya lo sabrán los que manejan estos proyectos. Entonces también tenemos Vía Parque, que es una faja de terreno con carretera que posee bellezas naturales o culturales conservada para fines de recreación y turismo reguladas por la ley. Está en la Reserva Nacional Natural, que es el área en condiciones primitivas de fauna, flora y gea. La gea es la parte del suelo, de tierra, roca, eh, minerales, destinadas a la conservación e investigación de sus riquezas naturales. Áreas naturales únicas es un área protegida en razón a que por sus condiciones especiales de flora o gea son escenarios naturales raros. Y entonces aquí tenemos pues las áreas protegidas por cada región que hay en Colombia. Entonces tenemos la región de la Amazonía, aquí hay una serie de parques nacionales naturales, sobre todo en la región de la Amazonía, también hay un santuario de flora y plantas medicinales, Oritoingui, que queda en Putumayo. Allá muchos de estos reservas nacionales naturales, parques nacionales naturales, o este santuario de flora, son territorios que pertenecen a, a, a culturas indígenas. Sí, aquí pues por lo menos en la Amazonía todos están cerrados al público. Eso pues tiene mucho que ver con también las reglas que tiene cada comunidad indígena de por ahí. Tenemos entonces la región de los Andes nororientales, que son los que pertenecen a la cordillera oriental, pero la parte norte, o sea, del norte de Santander hacia arriba. Ah, bueno, y Boyacá. Entonces tenemos que también la mayoría están cerradas, excepto el Parque Nacional Natural del Cocuy y, y la Reserva Natural Única Los Estoraques.
que por cierto, según yo investigué o dicen por ahí, pues que van muchas personas que se dedican a la parte de artes plásticas y pintura porque pues obviamente el paisaje es único, ¿cierto? Son formaciones rocosas que parecen eh, como ruinas. Entonces, bueno, eso pues tiene su belleza y le gusta mucho a ese tipo de personas ir allá. Yo sinceramente no he ido, no he ido, yo a estos parques de por aquí no he ido todavía. Al Cocuy tampoco lo conozco. Ya tenemos entonces ya las regiones Andes Occidentales, esto es lo que más conocemos nosotros. Pues también hay una parte de Boyacá, pero entonces llega hasta aquí, hasta la cordillera, pues todas las cordilleras, básicamente. Y toma partecitas, una parte pequeña de lo que es la cordillera oriental. Entonces tenemos que estén abiertas al público el Parque Nacional Natural Tatamá, que es uno de los que más visitamos los avistadores de aves, sobre todo pues en la parte de Cerro de Montezuma, que es lo que nosotros visitamos. Allí pues es un territorio único y por pertenecer a esta región del Chocó biogeográfico, que tiene una riqueza inimaginable pues de flora y fauna, que es impresionante. Por allí, ¿qué más hay por acá? Abierto. Está el Santuario de Fauna y Flora Tunquimbaya, que queda ahí en Pereira. Ese es el que uno a veces lo pone a pensar porque ahí hay un árbol que es muy común y no es de aquí, ese que llaman cenizo. Entonces, pero bueno, claro que uno podría decir que ese está fuera de lo que es el área de protección del Santuario de Fauna y Flora. Ya después, cuando uno se mete pero digamos que ahí, en lo que rodea la carretera principal, que va hasta Cedrales, es que se llama así, esto, ah, lo que es donde están la infraestructura pues de casitas, restaurante, hospedaje pues que ha manejado Parques Nacionales Naturales. eh, ya hay otro tipo de, Miguel, usted no está escuchando. Hay otro tipo de flora allí, pero sí. Entonces, bueno, por eso uno a veces piensa que de pronto el manejo no es el más óptimo, pero eso pues tendrá sus razones. El Parque Nacional Natural Los Nevados, que ese es el que nosotros conocemos allí, aquí en nuestra región de Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima. Siempre está abierto, aunque ciertas zonas tienen sus limitaciones, como por ejemplo el Nevado del Ruiz, que no se puede subir hasta la cima. Y Cueva de los Guácharos, que hace un par de años lo volvieron a abrir. El Santuario de Fauna y Flora Galeras, allá en el volcán Galeras en Nariño, ese también está abierto. Y también por lo menos la base de ese Santuario de Fauna y Flora, la visitamos un poquito los pajareros, allí se encuentran ciertas aves que son interesantes. En realidad la mayoría de estas reservas naturales las visitamos, los que tienen pues una infraestructura adecuada para visitar, para caminar, las visitamos mucho los avistadores porque generalmente tienen unas aves muy interesantes. Entonces la región Caribe, allí también hay muchos cerrados, pero por ejemplo, lo que es el Parque Nacional Natural Tayrona, pues lo cierran en ciertas temporadas, pero ahorita, según me informaron, está abierto en este momento, recientemente lo abrieron otra vez, pero de allí se visita pues, a ver, corales de profundidad, eso es más para los que les gusta la parte marítima.
Por ejemplo, el santuario de fauna y flora, los flamencos, lo visitamos mucho, los pajareros. Vía Parque Isla de Salamanca, pues allá eso es pues, la carretera que va hacia el Caribe. Por ahí ya estamos tocando el mar Caribe y también en esas ciénagas, pues que allí generalmente observamos aves, aunque es un poquito peligroso porque quedan en la carretera y esa carretera es muy transitada por tractomulas y eso. Ta, ta, tan. Y allí, bueno, la Sierra Nevada no la vi, pero en la Sierra Nevada, sí, aquí está, Parque Nacional Sierra Nevada de Santa Marta. Aquí dice que está cerrado, pero la parte baja, lo que es Minga y hasta más o menos unos 2500 metros, sí lo podemos visitar. Allí queda una reserva natural que es privada, que es de Proaves y generalmente la visitamos mucho los avistadores de aves, porque pues en esta Sierra Nevada hay una cantidad, un endemismo pues enorme y obviamente estas personas que vienen a ver, que vienen a avistar aves, pues no se van a querer perder las aves de allí porque pues ellos de todas formas van a querer sumar siempre y son aves únicas y hay más o menos unas de 30 hacia arriba especies endémicas y muchas de las subespecies que se ven allí también son subespecies endémicas y tienen alguna particularidad que las hace diferentes y bueno, entonces es muy visitado. Eso sí, esa reserva natural El Dorado no es que sea muy económica, entonces no es como accesible a todo el mundo, pero es muy interesante visitarla. Aquí en la región de la Orinoquía tenemos el Distrito Nacional de Manejo Chinaruco. Esa es la primera, digamos que área protegida que tiene esta clasificación de Distrito Nacional de Manejo. Por allí ahorita vamos a ver qué es lo que es un Distrito Nacional de Manejo. También está el Parque Nacional Natural Chingaza, que queda en Cundinamarca, también lo visitamos mucho, aunque generalmente no entramos al parque como tal donde está sino que bajaríamos desde la entrada hacia abajo. Allí se ve la mayoría de lo que queremos ver. Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, ese también se está volviendo un sitio, un sitio para avistar aves. Ya también tiene hasta su propio festival de aves. El Parque Nacional Natural Tinigua, ese no lo conozco, pero su mapa sí. A pesar de que dice que está cerrado, uno camina pues por la carretera como esa carretera une lo que es, digamos que Bogotá bueno, con Dinamarca, con los llanos, por ahí a veces la gente se va. Entonces la carretera sí está abierta y uno por la carretera es que bajaré ahí y en su mapa es donde se ve más fácil o tiene uno más posibilidades de ver el oxípogon de allí, que es el oxípogon Guerini, que es el de barbita verde. Ahí es donde uno generalmente lo va a ver, porque en Chingaza sí se puede ver, pero es muy complicado. Es muy complicado de ver y su mapa pues tiene otras aves que también son interesantes de ver. La región del Pacífico, sinceramente yo por allá en el Pacífico que he visitado, ah, no, yo no he visitado ninguna de esas reservas, yo para el Pacífico no conozco mucho, sí he pajareado en Buenaventura y en Nariño pues en Tumaco, pero no he entrado a ninguno de estos parques. Igual pues por ejemplo miren el Distrito Nacional de Manejo, otro Distrito Nacional de Manejo Cabo Manglares, está cerrado. El Parque Nacional Utría sí está abierto, lo mismo que Uramba, Bahía, Málaga, tun, 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 Munchique, Parque Nacional Natural Munchique, en el Cauca está cerrado, pero este nombre lo tiene un cucarachero que es endémico colombiano,
pero igual él se ve por toda esta cordillera occidental y entonces, bueno, lo vemos ese cucarachero que se llama Muchiquerren, que es la Nicorina negreti, se ve en Montezuma, por ejemplo. También tenemos, bueno, farallones de Cali y Gorgona y Malpelo están abiertos, pero por ejemplo a Malpelo y Gorgona, pues no se va generalmente a observar aves, de pronto pelágicas, pero por ejemplo a la isla Gorgona sí va mucha gente a ver lo que es reptiles, herpetos, anuros, serpientes. Allá hay mucho endemismo en eso, en ese aspecto. Pero una vez no he escuchado mucho que la gente vaya a observar a ver si igual llegar allá no es tan sencillo. Y bueno, entonces aquí tenemos otros nombres de las áreas de manejo especial. Entonces, al Distrito Nacional de Manejo, el objetivo de este tipo de áreas es proteger los ecosistemas naturales, permitiendo el uso de los recursos de forma sostenible para las comunidades allí asentadas. Yo diría que ese es el ideal. Ese debería ser el ideal de todas las áreas protegidas. Generalmente las reservas que están cerradas al público, uno va, por ejemplo, en el Pacífico, que está Cativos, bueno, esa que está allá, esa área protegida que está limitando con, eh, con la zona del Darién, está cerrada, pero allá mantienen, por ejemplo, estos que deforestan bosques, cortan árboles de manera ilegal. Y por eso entonces yo creo que el ideal de la mayoría de las áreas protegidas debería ser que hubiese comunidades que habiten esas áreas y que puedan aprovechar de cierta forma esas áreas, pero de una forma sostenible. Yo creo que esa sería la mejor forma de preservar muchas, mm, o por lo menos la mayoría de las áreas que hay en Colombia. Pero pues bueno, eso obviamente tendrá sus dificultades y me imagino que no debe ser nada fácil llegar a, ¿cómo es que? A desarrollar los proyectos de esta forma. Ya pues les ha tocado en estas regiones en las que ya hay comunidades que ya aprovechan los suelos y simplemente organizan con ellos para que sea de una forma sostenible. Las reservas forestales protectoras, pues por ejemplo aquí tenemos una en Manizales que se llama Reserva Forestal Protectora Río Blanco. Esa reserva está para proteger el agua que bebemos los manizaleños sobre todo. Entonces, ecosistemas que podrán ser destinados a la preservación, uso sostenible, restauración, conocimiento y disfrute, pueden ser de propiedad pública o privada o son destinadas al establecimiento, mantenimiento y utilización sostenible de los bosques y demás coberturas vegetales naturales. Por ejemplo, aquí la Reserva Protectora Forestal Protectora Río Blanco es una reserva que se utiliza para fines turísticos, porque allí hay una actividad importante de avistamiento de aves, pero el principal objetivo es el cuidado del agua. O sea, si en el momento en que el avistamiento de aves llega a interferir con la protección del agua, se deja de hacer avistamiento de aves allí. Así de sencillo es, eso es lo principal ahí, proteger el agua. Esta reserva es de un carácter público-privado. En realidad de privado tiene muy poquito, pero sí lo manejan ciertas corporaciones de aquí. Lo maneja Aguas de Manizales, es el que lo administra, pero también allí está encargado Corpo Caldas y la reserva y Aguas de Manizales es el principal administrador allí, pues es el que ejecuta los proyectos Aguas de Manizales, a pesar de que Manizales, Corpo Caldas y Manizales es el que da la plata para comprar diferentes predios allí. Siempre están comprando predios que permitan una mejor calidad del agua. Entonces, generalmente, bueno, por lo menos en los últimos años, como es el 1% de las regalías
del municipio lo que se utiliza para comprar los predios que se necesitan para cuidar el agua. Entonces, ellos les toca enfocarse muy bien y mirar cuáles son los predios que necesitan de verdad comprar para garantizar una calidad del agua muy alta. Entonces, en los últimos años han estado comprando sobre todo las partes que pertenecen al páramo, ya que sabemos que de allí es básicamente que se inicia todo este proceso de creación de fuentes hídricas. Entonces, bueno, eso es una reserva forestal protectora, aunque Río Blanco tiene también otra, otra categoría que ya vamos a ver. Entonces tenemos los parques naturales regionales, paisajes y ecosistemas estratégicos a escala regional para destinarlos a su preservación, restauración, conocimiento y disfrute. Ya regionales, estos sí, los más no son, o sea, no se nombraron así por la nación, sino por esa región. Entonces se pusieron de acuerdo varios municipios o varios departamentos y nombraron como Parque Natural Regional una zona. Generalmente allí esos sí eh, están abiertos al público porque se supone que están hechos para que la gente los pueda disfrutar. Distritos de conservación de suelos aportan esencialmente a la generación de bienes y servicios ambientales cuyos valores naturales y culturales se ponen a disposición humana para destinarlos a su preservación, restauración, conocimiento y disfrute. O sea, es muy parecido a los parques naturales regionales, pero tiene otro nombre. Pero generalmente se nombran es porque obviamente están generando algún un bien o servicio a la comunidad. Por ejemplo, en este caso Río Blanco podría ser también llamado un distrito de conservación de suelos. Pues. Áreas de recreación, paisajes y ecosistemas estratégicos en la escala regional que manifiesten su función, aunque su estructura y composición hayan sido modificadas con un potencial significativo de recuperación. Bueno, aquí por ejemplo en Manizales tenemos la red de ecoparques. Son en general, pues, más básicamente son tres ecoparques. Tenemos el ecoparque Alcázares, el ecoparque Bosque Popular El Prado y el ecoparque Los Yaromos. Todos ellos tienen, digamos que misiones diferentes. El ecoparque Los Alcázares hoy en día es plenamente para el disfrute de la naturaleza. Allí está prohibido incluso entrar mascotas, ya que las mascotas pueden generar un, ¿qué? Pueden tener, ¿cómo se dice? Como se Efectos me olvidó la negativos palabra. sobre la fauna y Pueden flora. tener efectos negativos sobre la fauna y flora del lugar. ¿Por qué? Porque si pues, la gente no es responsable en la tenencia de mascotas, entonces cuando entran con un perro, lo dejan libre y los perros persiguen todo lo que se mueve. Y pues si la gente entra a gatos, pues los gatos tienen ese instinto cazador tan ávido, entonces obviamente van también a perseguir lo que se mueva y así. Entonces allí no dejan entrar mascotas y generalmente los que vamos somos o personas que les gusta ya sea por ejemplo el yoga, la relajación, todo ese tipo de cosas, van a disfrutar de la naturaleza de esa forma, porque ahí abajo pues hay una plazoleta en donde pueden hacer ese tipo de actividades, o los avistadores de aves pues porque solamente vamos a avistar aves, y así los que van a disfrutar de la naturaleza de alguna forma que no afecte negativamente el lugar. Pero, por ejemplo, el Bosque Popular El Prado ya es un lugar que está más dispuesto para la recreación de las personas. Allí sí pueden entrar mascotas porque tienen unas áreas especiales, incluso hay parque de esos para mascotas y hay un campo de golf y etcétera, pero tiene una zona de flora importante. Pero el ecoparque Los Yarumos tiene ya un aspecto más educativo, pues por ejemplo hay una infraestructura pues educativa como el bioma, pero y también está abierto muchas veces para las personas que buscan ciertos tipos de aventuras, aunque en este momento a ese parque le da muy duro el invierno y se mantiene derrumbado, entonces bueno, pero a veces se pueden organizar caminatas un poquito de aventura, ir a
algunas cascaditas, hacer tierrapel o cosas de ese tipo, pero en general les toca, en este momento, por ejemplo, no hay senderos hechos. Toca meterse con un guía que conozca el lugar y meterse entre los árboles y rasparse en fin. Pero, o sea, son áreas de recreación, de alguna forma. En el Ecoparque Los Yaromos está permitida la entrada de mascotas hasta ciertos sectores nomás. Pero ya lo que es el bosque, eso sí, no pueden entrar mascotas y solo pueden entrar las personas cuando tienen un guía nombrado por el ecoparque. Entonces esas son las áreas de recreación. Entonces tenemos las áreas protegidas privadas o reservas naturales de la sociedad civil, que básicamente una persona tiene un terreno y dice, yo quiero nombrar este pedazo de mi terreno. ¿Por qué? Porque tengo árboles, porque tengo naturaleza, porque tengo allí, eh, pues es un lugar muy cuidado y yo no interfiero con la naturaleza de forma significativa. Entonces lo quiero lo quiero nombrar una reserva natural de la sociedad civil y eso pues sus por ejemplo, pues de pronto le bajan algunos impuestos o bueno, así es un tipo de cosas. Entonces, aquí se parte todo del inmueble que conserve una muestra de ecosistema natural y sea manejado bajo principios de sustentabilidad en el uso de los recursos naturales y que por voluntad libre de su propietario se designa para su uso sostenible. Entonces, hoy en día se ven mucho esas reservas naturales privadas en turismo se ve muchísimo. Por ejemplo, aquí está Tinamú, es una reserva natural de la sociedad civil, y también las nombran así para evitar que se ejecuten diferentes proyectos alrededor de estas zonas. Por ejemplo, Tinamú no había sido nombrada reserva natural de la sociedad civil, sino hasta que hubo un plan de una carretera, construir una carretera que pasaba cerca a una quebrada que se llama Manzanares, y obviamente esa carretera, pues primero pensamos que no se necesitaba, eso lo piensa uno pues en medio de los pocos conocimientos que uno tiene, ¿cierto? De movilidad, pero cerca ahí creemos que ya hay una infraestructura vial importante, además de con unas buenas características, de buena calidad, y pensaban hacer esa carretera allí cerca de la quebrada Manzanares, obviamente esa carretera iba a afectar de forma negativa pues, el ecosistema que hay allí. Entonces cuando Tinamú nombró como reserva natural de la sociedad civil, ese terrenito, y eso que son solo 11 hectáreas, ese nombramiento hizo que se frenara ese proyecto de esa carretera allí. Si estuvo bien o mal, bueno, para los que nos gusta la naturaleza y los que nos gusta eh, admirarla, pues creemos que estuvo bien. También ahí está la ordenación de cuencas, las cuencas hidrográficas, que son pues la red de fuentes hídricas que tienen, digamos que como vena principal un río, por ejemplo la cuenca del río Chinchiná. Entonces es el río Chinchiná con todas las demás ríos y quebradas que confluyen en él. Esa sería esa cuenca y obviamente pues el terreno que abarca toda esa esa red hidrográfica, y entonces allí hacen, cuando las nombran cuencas, eso tiene todo un trabajo enorme de, de trabajo multidisciplinar, ¿cierto? Allí hay sociólogos y hay trabajadores sociales y pues obviamente hay también ingenieros ambientales y biólogos y de todo trabajando allí para esta ordenación de cuencas. Entonces aquí es un proceso de planificación sistemático, previsivo, continuo e integral, conducente al uso y manejo sostenible de los recursos naturales y las condiciones de una cuenca de manera que se mantenga o restablezca un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la estructura y función físico-biótica de la cuenca. O sea, lo que buscan ellos es que allí se haga un manejo sostenible de los recursos que hay allí alrededor o a lo largo y ancho de esa cuenca.
Ese es un trabajo bien grande es, y de varios años. Debido a eso, pues también eh, ellos pues por lo menos orientan a las personas sobre, por ejemplo, qué cultivos podrían ellos eh, llevar a cabo en sus terrenos y o qué tipo de actividades económicas deberían ellos realizar allí y de qué forma las deberían manejar y así. Eso es un trabajo grande que bien manejado pues uno ve que es algo bueno, pero pues con esas, con esos proyectos de cuencas pues se ve mucho que la gente siembra, por ejemplo, pinos y ese tipo de cosas. Obviamente eso es una actividad económica interesante, pero que no es bien manejada aquí en Colombia, porque la gente no hace el mantenimiento que le debe hacer a esas pineras y cuando no le hacen el mantenimiento que deben hacer eso, hace que sus pisos se vuelvan muy sin vida, o sea, solamente tienen los pinos, pero no puede crecer nada más allí, pues por las características de las hojas del pino que son tan impermeables y no dejan pasar el agua y no dejan pasar la luz y no dejan que los microorganismos sigan su curso natural que permite que puedan salir más plantas allí alrededor de los pinos, entonces eso no es bien manejado porque eso es costoso y la gente generalmente lo que quiere es simplemente que el cultivo de pinos le dé, pero entonces como veíamos esta mañana estuvimos pajareando en un lugar una carretera, esto queda en el municipio de Neira, y la carretera conduce desde la vía principal que va hacia Neira, Manizales Neira, hasta un lugar que se llamaba o se llama todavía Cementos Caldas, a pesar de que la empresa ya no existe. Y bueno, y si uno continúa puede llegar hasta Marulanda por ahí, pero es una carretera destapada que desde cierto punto se vuelve muy complicada de transitar. Entonces, pues obviamente no van sino jeeps y 4x4 por allá, pero o gente en bicicleta que le gusta, o gente haciendo trekking, ese tipo de cosas, son como 64 kilómetros por allí. Pero nosotros solamente vamos hasta Cementos Cala, son 3.4 kilómetros, y esta mañana nos fue muy bien, es una de las mejores pajareadas que hemos tenido hasta ahora en el curso. Incluso yo tuve una ave nueva que no había visto. Entonces, pero sí, me desvié y ya se me olvidó de qué estaba hablando. Yo de qué estaba hablando. Ah, por allá entonces hay unas pineras y se nota el mal manejo porque no, ellos deberían hacer una selección, por ejemplo, de pinos. En cierta edad de los pinos deberían hacer una selección y los que no están creciendo bien, cortarlos. Y eso permite, cortarlos permite que los que sí están creciendo bien sigan creciendo bien y tengan un buen desarrollo. Pero eso ni siquiera eso lo hacen, sino que ya ellos miran qué creció, qué no creció y ya pues a los 8 años, 7 8 años cortan los pinos que dieron fruto y ya. Pero entonces no le hacen ningún mantenimiento a esas pineras. Yo no estoy diciendo que eso sea en todos lados, pero en la mayoría de lugares que yo he conocido, sí, no hay un buen manejo de las pineras. Bueno, también entonces yo estuve mirando cuáles eran las áreas protegidas nuevas o pendientes. Por ejemplo, el Cabo Manglares, ese ya fue, porque ya lo tenía y todo en la lista allí, en la anterior lista, en la parte del Pacífico. Aunque ese Cabo Manglares fue muy difícil para parques nacionales naturales obtenerlo porque allí había muchos intereses económicos. Esos son más de 600 hectáreas de manglares. No me acuerdo si eran 600 o 6000. Pero por ejemplo, mire, no, Alto Manacasías en Meta es un lugar muy interesante que tiene, es un cerrito, es como si fuera una especie de serranía por allá en el Meta, en medio pues de todas esas llanuras, y tiene una flora interesante, única, pero pues allí hay muchos intereses económicos, sobre todo petroleros, que no han permitido que se convierta en un área protegida. Entonces algunos de estos
le tienen diferentes complicaciones. La serranía de Perija ya fue también, que yo sepa, fue nombrado como una especie, un distrito de manejo integrado. La serranía de San Lucas es un lugar complicado, pues sobre todo por el orden público. Tochecito, el Tochecito, pues todos son esos bosques de palma de cera que hay en Tolima, que no va a poder ser nombrado área protegida por parques nacionales naturales porque las personas más bien, los dueños de los predios quieren volver más bien en todos sus predios reservas naturales de la sociedad civil, privadas. Les conviene más. Eso pues es el estudio que hicieron ellos, les conviene más volverlo así, pero han tenido problemas por la división de predios, que queden bien divididos los límites, todo es que queden bien establecidos los límites de cada predio para poder volverse reservas naturales de la sociedad civil. Ese ha sido el problema, pero también en Tochecito no va a haber un área protegida por el Parque Nacional, por Parques Nacionales Naturales de Colombia, sino más bien que van a ser reservas naturales de la sociedad civil. Y bueno, así hay diferentes zonas que tienen diferentes complicaciones, pero que se ha estado buscando volverlos áreas protegidas. Entonces aquí también estaba cuál, Bosque Seco del Patía, que cada vez es más pequeñito el área que tiene este bosque seco. Es muy complicado, sobre todo por los cultivos de, de coca y ese tipo de cosas. Entonces allí está muy complicada la situación. Y las selvas húmedas transicionales de Cumarío. También no me acuerdo bien cuál era pero bueno, por allá lo que es Meta y todos estos terrenos tienen problemas por diferentes eh, eh, intereses económicos allí de ganadería y de petróleos y ese tipo de cosas. Entonces es complicado. Entonces aquí tenemos otra, otra categoría, pero esto ya no es dado pues por autoridades colombianas, sino por, digamos que, instituciones a nivel internacional. Entonces el AICA, que es el área importante para la conservación de las aves. Es una iniciativa a escala global liderada por BirdLife International que se centra en la identificación, documentación y gestión de una red global de sitios críticos para la conservación de las aves potencialmente vulnerables. Entonces, generalmente, esta gente de BirdLife tiene, pues, básicamente estudios en varias partes del mundo y ellos utilizan ese concepto de aves sombricha, ¿cierto? Son aves que son, por ejemplo, las aves endémicas de aquí, dependiendo de los territorios que ocupen. Por ejemplo, vamos a hablar de la Gralaria milleri. La Gralaria milleri es una ave endémica colombiana que solamente se encuentra en la parte norte de la cordillera central. Obviamente tiene un terreno muy pequeñito. No solo es endémica colombiana, sino que es endémica de la cordillera central. Y, y si lo ponemos pequeño, es endémica del norte de la cordillera central. Entonces es un terreno muy pequeño. Ella está por ahora en una categoría, me parece, vulnerable, en es nombrada pues por esta, esta organización de la IUCN. BirdLife International es parte de IUCN. Entonces, ellos estudian este tipo de aves y de acuerdo a los territorios que ocupen, tratan de volver las partes pues, más importantes. Por ejemplo, Río Blanco es uno de los sitios en donde hay más índice de gralarias, diríamos que en toda Colombia. Hay un índice alto de diferentes gralarias, no solamente de gralaria miliar. Entonces, ese género en general, sí suena feo, pero igual así, qué pena la redundancia, pero bueno, es muy, es muy,
pues si se cortan los bosques, si hay deforestación, estas aves se van a ver muy, muy afectadas porque ellas tienen una movilidad muy reducida porque no vuelan. Ellas si mucho brincan, de pronto vuelan, planean como una gallina o algo así, entonces la movilidad que ellas tienen es muy corta, entonces son muy vulnerables a los cambios de los ecosistemas. Entonces, Río Laco, por ejemplo, fue nombrada como AICA, es una área importante para la conservación de las aves. En Caldas tenemos algunas AICAs, por ejemplo, en Victoria tenemos una AICA que se llama Bellavista. Bellavista es un lugar, es pequeño, pero tiene muchísimas aves, muchísimas familias que también tienen movilidad muy reducida. Entonces, y pues van a haber endemismos también allí, en esa AICA, y hay aves, puede que no sean endémicas, pero debido a su población que es importante, vale la pena proteger estos sitios. Entonces, por ejemplo, Victoria es un sitio muy visitado por esta AICA, Bellavista es muy visitada por pajareros. Entonces, todos estos sitios, estas AICAs son considerados hotspots, que son sitios calientes, o sea, sitios en donde se ven muchas aves y que son considerados irreemplazables y potencialmente vulnerables. ¿Cierto? Entonces, bueno, ellos obviamente utilizan unos criterios técnicos que consideran la presencia de especies de aves que son prioritarias para la conservación. Entonces están especies globalmente amenazadas, especies de distribución restringida y ensamblajes de distribución restringida. Bueno, eso ya, digamos que eso yo lo toqué cuando hablé como de la gralaria Miller y las gralarias en general. Y bueno, y ahora ya habiendo, bueno, se me olvidaba antes hablar de, de otro grupo de reservas que es importante en Colombia, que son las reservas de Proaves o las reservas Fondo ACE. Son diferentes reservas que esta Fundación Proaves ha adquirido. Ellos compran esos terrenos y tratan pues de que el anterior dueño del terreno, que generalmente pues es un campesino, se quede trabajando allí con ellos. Esas son áreas que también son importantes porque pues, tienen bastantes áreas protegidas aquí en Colombia. A mí en este momento se me escapa el número, pero, pero hay de estas reservas de probables en todo Colombia, están distribuidas por todo Colombia. Entonces esa es otra, yo diría que esa es otra categoría importante, las reservas de probables. Y entonces ahora lo que sigue, el tema son los ecosistemas colombianos, los principales, porque en realidad uno puede subdividir digamos que estos ecosistemas básicos que tengo aquí, uno los puede subdividir en muchísimos ecosistemas y son miles de ecosistemas los que podemos encontrar en Colombia. Pero vamos a hablar así como de los básicos. Entonces están los ecosistemas terrestres, que está el de sabana, los páramos, los bosques tropicales, las zonas desérticas. Y los ecosistemas acuáticos, que serían arrecifes coralinos, praderas de pastos marinos, ecosistemas pelágicos y manglares. Ahí yo nombré como básicos los que nos interesarían a nosotros los pajareros, a los que nos dedicamos al aviturismo, en donde podemos encontrar aves, pues donde vamos a verlas, donde vamos a buscarlas. Entonces la sabana es un ambiente caracterizado por una gran profusión de especies herbáceas, gramíneas y leguminosas. O sea que la mayoría son especies pequeñas. Pero obviamente pues uno también encuentra leguminosas que son enormes, como los amanes y, y los y por ejemplo los guamos y ese tipo de cosas son leguminosas bien grandes, pero que de estas se combinan con árboles y arbustos dispersos o en pequeños grupos, o sea que en la sabana uno puede encontrar como diferentes pequeños relictos de bosque. Entonces allí en la sabana se encuentran por ejemplo los humedales, que son las arterias y venas del paisaje. Aportan agua dulce, limpian el agua actuando como depuradoras de aguas residuales, filtrando desechos nocivos. Las turberas y los pastizales húmedos en las cuencas fluviales actúan como esponjas naturales, absorbiendo las precipitaciones, creando amplias charcas y reduciendo crecidas de arroyos y ríos. Los humedales
albergan más de 100.000 especies conocidas. Y lo que pasa con los humedales es que muchas de esas especies, no solamente estamos hablando de aves, sino también de plantas, insectos, reptiles, ese tipo de cosas son eh, muy solamente de humedales. O sea, ellos son muy especialistas, especies muy que son solamente de humedales y ya. Entonces, espérenme que tengo que toser. Entonces los humedales son muy importantes. Así como ellos absorben mucho dióxido de carbono, también obviamente lo botan, entonces también, bueno, generan contaminación allí, pero son, pues son ecosistemas importantes para nosotros y generalmente son muy vulnerables, pues tratan a cada rato, los filtran para poder construir allí, ya que son pues zonas muy planas. Entonces, de acuerdo, pues debido a eso, ha pasado pues que se han extinto algunas especies. Bueno, ya habíamos hablado del ave que se extinguió aquí, que era ese zambullidor andino. Y, eh, bueno, el páramo. Bueno, muchos de nosotros conocemos los páramos, muchos de ustedes trabajan en los páramos de aquí. Entonces son ecosistemas típicos de montaña en Colombia, se dan en el territorio andino, el clima es frío y no siempre hay agua disponible. Sí. Por lo que la vegetación es predominantemente herbácea. Entonces ya en el páramo uno no ve sino, digamos que pastizales y frailejones. Todas estas son especies de plantas que están especializadas en obtener agua, absorber la humedad del ambiente y ellos generan agua. Entonces allí generalmente es donde se inicia el ciclo de creación de fuentes hídricas. Eh, Algo importante es que en Colombia tenemos el 60% de los páramos del mundo y estos solamente ocupan el 2% del territorio colombiano. Si me equivoco, alguno de ustedes pues, puede decir algo. Ya sé que, porque yo sé que la mayoría de ustedes trabajan en páramos y nevados. Pero bueno, entonces ese es un ecosistema único, nomás por esas cifras, ya nomás por esas cifras ya es un ecosistema que hay que cuidar. Y allí obviamente hay especies únicas que no se ven en otras partes del territorio colombiano. Por ejemplo, los oxipógon son especialistas de los páramos, que son estos colibríes que les decimos chivitos de páramo o ese tipo de cosas. Eh, y muchos furnarios son solamente de páramos y otras especies. Y no solamente aves, sino también anuros, herpetos, y bueno, y las plantas, pues que son obviamente únicas de allí. Tenemos los bosques tropicales, que en los bosques tropicales pues hay muchas subdivisiones, pero aquí los vamos a tratar como un solo ecosistema. Esencialmente son bosques no estacionales, dominados por árboles perennes, o sea que no pierden sus hojas, a veces, o bueno, sí, hojas, a veces de hojas anchas, a veces de gran porte, o sea, árboles enormes, donde la lluvia es tanto abundante como constante. Ustedes saben que en los bosques tropicales de aquí, la mayoría son bosques lluviosos, cuando debajo del páramo, entonces los llamamos bosques de nu, bosque lluvioso, bosque de niebla, pero obviamente también llegamos hasta por ejemplo, los bosques del Amazonas son bosques tropicales también, ¿cierto? Entonces, son bosques exuberantes con abundante presencia de enredaderas y epífitas que crecen sobre los árboles. Sí, eso usted lo va a ver siempre que va a un bosque tropical. Hay muchas especies epífitas que obviamente también ellas tienen que competir por la luz. Entonces ustedes las ven en las ramas más altas de los árboles y cuando se cargan de agua muchas veces, bueno, van pudriendo las mismas ramas pues por toda la humedad que absorben y por todo el peso, las ramas no aguantan, eso se caen bastantes, por ejemplo hablando de bromelias,
pero entonces el epifitismo es mucho, no solo son bromelias lo que se encuentra, sino por ejemplo, orquídeas y musgos y etcétera. Entonces son bosques muy ricos en flora y también en fauna. Y obviamente solo se encuentran en la zona tropical del mundo, o sea, en la que nos encontramos nosotros, una zona pequeña. También hay en África y en Asia, pero obviamente en los bosques tropicales es donde se encuentra la mayor biodiversidad del mundo, de flora y de fauna. También están las zonas desérticas. Aquí los desiertos no son tan desiertos, ya que tienen, o sea, no son totalmente desiertos, sino que uno encuentra por ahí muchas planticas y eso. Por ejemplo, está el desierto de la Tatacoa o por allá en la Guajira. Bueno, por allá en la Guajira sí hay unas partes que son bien desérticas, pero lo que nosotros visitamos no es tan desértico, porque si no, no habría aves. Tienen que tener alguna fuente de alimentación. Entonces son bajísimas, se caracterizan porque tienen bajísimas precipitaciones y también muy poca saturación de agua en el ambiente, o sea, no son nada húmedos. Las diferentes especies que habitan la zona presentan adaptaciones características que les permiten vivir en este ambiente extremo. Aquí no hay tantos desiertos y son bien bonitos. También tenemos los ecosistemas pelágicos, que básicamente son los océanos, pero pues ya a varios kilómetros eh, mar adentro, pues, y sino que allí se encuentran diferentes aves que están adaptadas a estar allí todo el tiempo. O sea, lo que yo les decía, allí se nota la forma de las alas. Miren que las primarias son bien largas, pero no son tan anchas. Eso permite que las corrientes de aire que son tan fuertes allí en estos ecosistemas pelágicos no se lleven a las aves, sino que ellas puedan estar ahí como planeando, como surfeando sobre el aire. Y ellas pues están totalmente especializadas en comer peces otros frutos de mar. Y son oportunistas como todas las aves. Si ellos encuentran barcos pesqueros, allí van a estar sobre los barcos pesqueros todo el tiempo. Entonces el término pelágico se refiere a lo que se desarrolla en la masa de agua del mar, cuando ni hay contacto ni hay una dependencia directa del fondo. La base de la cadena trófica son algas microscópicas que dependiendo de la profundidad a la que se sitúen serán de un tipo o de otro. Esto depende fundamentalmente de la cantidad y longitud de onda de la luz que reciban. Estas algas sirven de alimento a pequeños invertebrados que a su vez serán la base de la dieta de otros invertebrados o de peces y mamíferos marinos. Entonces allí, lo que pasa es que allí sobre la superficie, bueno, ahí cerca de la superficie de las aguas hay una convergencia de aguas frías y calientes, ¿cierto? Y entonces eso hace que esos lugares sean muy ricos en alimento y por eso, bueno, a estas aves les encanta estar allí porque tienen mucha comida. Tenemos entonces los manglares, que son bosques de unos árboles adaptados para que una parte de su estructura esté dentro del agua, además de tener una gran tolerancia a la salinidad. O sea que esa es la vegetación que tolera grandes concentraciones de sal y se denomina halófita. Así, halófita. Los manglares tienen las denominadas raíces aéreas, que curiosamente salen del sustrato hacia arriba y pueden llegar a superar el nivel del agua en algunos casos. Los manglares albergan gran cantidad de fauna y también prestan servicios ambientales importantes. Previenen la erosión de la costa, contribuyen a la formación del limo, que es esa capa verdecita que uno alcanza a ver ahí en el agua, que es como si fuera un pantanito ahí, y sirven de soporte a multitud de especies de aves, peces y diversos invertebrados. Estos manglares yo los he visto sobre todo pues al sur del país, lo que es Putumayo y lo que es Nariño, por allá se ven, son chéveres, uno por allá pues pajarea en canoa, es chévere, son chéveres esos ecosistemas. ¿Ve? ¿Ah? Y se nos acabó entonces la presentación. Entonces, bueno, ese era todo el tema que yo tenía para darles hoy. Si alguien tiene pues algo que decir, sería, sería bueno si alguien quiere compartir. Dani, Dígame, Paula. muchas gracias. He aprendido bastante, a pesar de que mientras que veo la presentación
lo que más hago es escuchar. Me gusta mucho porque pues he escuchado temas y cosas que de verdad que uno no tenía como mucho conocimiento. Y uno de pronto pensaba que avistar a veces era solamente verlas, pero no tenía en cuenta tantos detalles que pues que se deben considerar. Entonces, de verdad, muchas gracias, muy interesante todo. Sí, sí, Paula, es verdad, ver aves no solamente ir a ver lo bonitas que son, porque, y sobre todo pues cuando uno trabaja en la parte de aviturismo, uno debe conocernos, cuando uno conoce un ave, para poder mostrársela a un cliente, uno tiene que no solo conocer el comportamiento, sino obviamente el ambiente en el que se desenvuelve, ¿cierto? Para uno no ir a buscar, por ejemplo, eh, un ave que uno sabe que se mueve en lo que es el sotobosque, pues uno no la va a ir a buscar en el dosel de los árboles, ¿cierto? Ese tipo de cosas, o uno sabe que esto es un ave más de manglar, pues no va a ir a buscarla en una sabana. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿cierto? Puede que se note, se sienta muy obvio, pero no es tan obvio, además porque en lo que yo llevo, por ejemplo, en este momento, lo poquito que yo llevo de experiencia en el mundo de educativo, me he dado cuenta pues que, por ejemplo, en los colegios los muchachos no salen sabiendo nada, salen sabiendo nada, más bien, de lo que es un ecosistema y de los ecosistemas que hay en Colombia. En estos días estábamos preparando muchachos para como un breakfast y cuando se llegó a este tema no sabían nada de esto, eso es impresionante. Entonces, es, o sea que no es tan obvio, ¿cierto? Yo digo que la educación en Colombia debería estar un poquito mejor enfocada en lo que encontramos nosotros aquí en nuestro territorio. Por ejemplo, algo que yo he dicho siempre, bueno, lo que yo digo hoy en día es que si en su región hay una abundancia de serpientes, pues a los muchachos de colegio los deberíamos educar en esta parte de colúbridos, bóvidos, vipéridos, y no se les educa en eso. ¿Para qué? Para que no lleguemos a que es que es una serpiente y entonces la matamos, sabiendo que ni siquiera era venenosa, no presentaba pues ningún peligro para el humano, o no sabemos manejar ninguna, cómo debemos manejar cuando una serpiente venenosa se entra en nuestras casas o cuando no es venenosa. Todo ese tipo de cosas que deberían ser obvias en nuestro país no lo son, y entonces por eso es importante tocar este tema. No era muy largo ni nada, igual acuérdense que yo les dejo ahí la presentación y también generalmente el video. Entonces, ahí lo tienen para que lo repasen y lo miren otra vez. Y ya los que quieran ahondar más en el tema, pues van a encontrar que obviamente en los bosques tropicales, pues tenemos bosque tropical húmedo y entonces, y otros tipos de bosques, ¿cierto? Que los dividimos en bosque altandino, y el bosque altandino se puede dividir en medio, bajo y alto, y así, eso es un mundo de divisiones que van a encontrar dentro de estos mismos ecosistemas. Entonces, si nadie más tiene algo más para decir, yo espero que Fabio al final sí haya podido oír algo. Es que a veces eh, se complican las situaciones con estas plataformas, pero bueno. Entonces, si alguien más va a decir algo, o entonces ya terminamos por terminada la sesión de hoy. Recuerden que estas sesiones no es que yo busque que duren todas 2 horas o 3 horas, no, lo que dure el tema. El primer tema sí fue, yo sé que fue muy carnudo y de pronto sa- hubo un poquito de saturación allí, pero yo trato pues, de que estos siguientes temas no sean tan saturados y sean un poquito más amables. Bueno, entonces si no es más, no se me vayan a ir todavía porque yo voy a tomar unas foticos de de los que estuvieron en la sesión de hoy, de los nombres, no de los caras. Listo. Entonces ya se pueden salir los que quieran y entonces nos veremos el próximo miércoles por aquí. Yo estoy planeando las próximas salidas
Yo creo que va a haber una en Mariquita. Y, mejor dicho, por ahora tengo que eso es un sábado 17 no, domingo 17 lunes 18 y 19. Voy a ir por allá al oriente, lo que yo llamaría el oriente caldense, aunque obviamente toco una parte de Tolima. Entonces, la idea es ir a ese domingo, estar en Victoria Caldas. El, el lunes iría a la charca de Guarinocito, ese es el plan. Y, y el martes estaría ahí cerca a Mariquita, una parte que se llama la Laguna del Lato. Son lugares en donde se van a encontrar diferentes especies, a pesar de que se van a repetir algunas, muchas van a ser diferentes, entonces son muy interesantes. Entonces ojalá alguno pueda ir. Yo voy a estar, ese es mi plan hasta ahora, a menos de que algo me lo impida. Entonces, bueno, ahí les queda. Va a ser justamente antes de ese, es un miércoles 20 de julio, que sería nuestra última sesión virtual, según el plan, hasta ahora, pero de pronto, bueno, ahí vamos mirando. Entonces, que esté muy bien. Hasta luego, pues, que descansen.